Les damos la bienvenida a este lugar de luz y de paz, el espacio que juntos han construido. No nos referimos solamente al espacio físico, que en este instante está moviéndose frente y afuera de ustedes, sino que nos referimos al espacio que está también dentro y que juntos están creando al estar aquí en este lugar. Aquello que se está creando no es más que los puntos de inflexión en la conexión entre cada uno de ustedes. Por un instante todos seremos uno, y así es que nosotros logramos manifestarnos en este lugar. Pues a medida de que cada uno de sus corazones y sus mentes son capaces de abrirse y darle el espacio para que aquello que está guardado ahora pueda manifestarse, entonces es que nosotros ingresamos a través de este canal. Mas no hacemos nada más que venir para poder tocar cada uno de esos corazones un poco más. No hacemos nada más que venir para decirte que siempre estamos contigo, incluso en los momentos en que sientes que estás más sola o más solo. Nosotros nunca podemos dejar de verte. Nunca podemos dejar de sentirte. Así sea que tú dejas de sentirnos a nosotros. Pues en realidad donde estamos, tenemos la percepción completa de lo que eres. Aquella percepción infinita de lo que tu ser demuestra y la luz que siempre irradias, que nunca puede estar separada de ti y que si bien es cierto de vez en cuando quieres esconder, algunas otras veces también de manera inconsciente lo haces, mas cuando lo haces consciente o inconsciente, nosotros siempre podemos verte. Nunca hemos dejado de estar aquí y nunca dejaremos de estar aquí. Muchos maestros antes lo han dicho y muchos otros también lo han repetido, mas sabemos y entendemos que la humanidad necesita de puntos de conexión siempre y en cada instante. No basta con leer letras, lo que necesitan es poder abrirse a las experiencias de ser tocados como están siendo tocados ahora, poco a poco a través de sus corazones, poco a poco unos con otros, poco a poco abriéndose y estando aquí. Es aquel llamado a que te des cuenta que en tus manos siempre ha estado el poder, que tus pasos marcan la diferencia y que las decisiones que están tomando no son importantes, pues lo importante es tu presencia aquí y ahora. No es el momento de tomar decisiones ahora. Ahora es el momento de abrir el corazón y permitir que aquello que está fluyendo, no solo a través del canal, sino que a través de todos, cuando nuestros puntos de luz son capaces de conectarlos, entonces podrás darte cuenta de lo que eres, de lo que has venido a recibir y de lo que has venido a conversar. Así, mientras poco a poco vamos uniendo los puntos de luz de cada uno de los corazones, es que abrimos el espacio para poder conversar con ustedes. ¿Qué historia traes para contarnos hoy? ¿Están tímidos respecto a hacer preguntas? Tantos secretos hay. Yo quiero preguntar cuál es mi propósito en la vida, por qué me cuesta tanto despertar, por qué sufro de saber algo que no sé. O sea, siento muchas veces que sé las cosas que están sucediendo y sin embargo trato de expresar, nunca encuentro palabras, no sé
no sé cómo expresarlas. No encuentras palabras porque no necesitas expresar lo que sabes que está sucediendo. El expresarlas sería intentar colapsarlas en el tiempo aquí y ahora. Y aquello es justamente lo que hace que no puedas llegar al punto de despertar. Aquello que está sucediendo, el que puedas darte cuenta de lo que está pasando, sabiendo sin realmente saber, no con la mente al menos, es la forma en que tu espíritu y tu alma están intentando hacer que despiertes. Mas si intentas llevarlo a palabras, en vez de permitirte vivir la emoción mientras está ocurriendo, o vivir la experiencia mientras está ocurriendo, entonces lo que sucederá es que frenas el proceso del despertar. Si tú intentas traspasarlo en ese mismo instante, entonces el proceso que está ocurriendo, la apertura que está ocurriendo, deja de estar ocurriendo en el sector de lo espiritual y comienza a moverse hacia la mente. Nuestra sugerencia entonces es que si eso ocurre, no intentes buscarle palabras, simplemente permítete vivir la experiencia y luego intenta condicionarla a las palabras, no mientras esté sucediendo. Aquello puede estar sucediendo incluso por varios días, ser algo que dura un momento bastante largo dentro de las percepciones humanas. Evita la tentación de en ese momento intentar pasarle a la mente el proceso y permite que sea todo tu ser el que se mueva el proceso. Eso es por una parte. La segunda parte es la primera pregunta respecto al propósito. Y eso es algo que nadie puede responderte. El propósito lo debe encontrar cada ser humano y es parte fundamental del misterio de la vida de cada ser humano. Si los hombres entregan su propósito a otros hombres, lo que hacen es volverse esclavos de esos hombres. Si permites que alguien más te diga cuál es tu propósito, entonces estarás entregando toda tu energía vital a aquel que te dice cuál es tu propósito. Pues nadie podrá verte completamente feliz y nadie podrá verte completamente por todo lo que eres en ningún instante. Y ni siquiera nosotros nos arriesgaríamos a hacerlo a través de este u otro canal. Pues lo que haríamos entonces es que quizás podrías tú enganchar con el canal y creer que es él quien te ha dado el propósito y que entonces es a él a quien tu energía debe servir. Y nosotros ni siquiera arriesgaremos eso. Pues para nosotros el propósito es el punto más sagrado de cada ser humano. Y cada ser humano necesita encontrar el propósito por sí mismo. Ese es parte de su labor en la vida. Y quizás es la labor más importante que jamás tendrá en la vida. Más importante quizás incluso que ser padres o ser madres. Pues el encontrar su propósito es lo más profundo de su alma. Es la añoranza plena de estar conectado con Dios siempre. Y al estar conectado con Dios siempre, entonces, estará siempre en propósito, en todo instante. Yo tengo otra pregunta. Quería consultar acerca de cómo solucionar algunas enfermedades que tengo. He biodescodificado, he buscado los porqués, he trabajado en ello, he meditado sobre ello, pero hay algunas cosas que simplemente no encuentro como un algún perdido, no sé por qué, y me enfermo y me enfermo. ¿Y por qué necesitas solucionar la enfermedad? Porque estoy molesto, o sea, tengo malestares todo el tiempo. Mas, ¿de dónde has sacado la idea de que necesitan esos malestares quitarse de allí? Porque me incomoda en la vida. Mas, entonces, lo que estás haciendo es rechazando lo que está ocurriendo en la vida en este instante. Como te sientes incómoda, tienes que buscar una solución para estar cómoda. Mas, aquello es algo sumamente humano y sumamente utilitarista. Intentar hacer que tengo que estar cómoda. Mas,
Como has visto, por mucho que busques, no encontrarás la forma de estar cómoda si es que no entiendes que esa es la realidad de tu cuerpo ahora y que la enfermedad no es algo que esté separado de ti, sino que está en ti y forma parte de ti. Cuando te encuentres y des el tiempo para poder darte cuenta que lo que está sucediendo es que debes aprender a vivir con aquellos malestares, entonces los malestares comenzarán a cesar, pues no estarás luchando contra ellos o intentando quitarlos, sacarlos o comprenderlos o entenderlos. Ninguna de esas cosas va a funcionar porque lo que está pasando en este caso es que debes aprender a convivir con aquello. Aquello que parece enfermedad para ti es salud para otro tipo de vida. Y por tanto, aquello que está ocurriendo no es más que la vida pasando a través tuyo. Sucede, sin embargo, que los seres humanos creen que la vida solamente es su vida, no la de los otros seres, ni siquiera la de los animales algunos o plantas algunos. Entonces utilitarizan la vida completamente para sus gustos, para lo que les es cómodo, para lo que quieren y desean en vez de lo que necesitan. Y en este caso simplemente estás siendo acompañada con esa enfermedad. Sugerimos también comenzar a cambiar la palabra enfermedad. Son simplemente cosas que suceden y que están por ahora dentro tuyo y que estarán un tiempo más dentro tuyo. Mas mientras más las aceptes, más fácil será que poco a poco ellas vayan saliendo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a que el lugar donde trabajo, con la gente que trabajo, recupere el cuerpo feliz y de confianza que teníamos hasta hace un tiempo y ayudar a que todos puedan seguir trabajando conformes, tranquilos, en bien? Hay dos componentes a lo que hablas. Uno es que quienes no quieran ver aquello no lo verán. Y entonces siempre estarán con los anteojos y los antifaces puestos respecto a ver las cosas de mala manera, o simplemente desde el punto de vista lo más horrible posible para ellos. Por otro lado, hay formas en que puedes ayudar a que aquello comience poco a poco a cambiar, mas requerirá de tu energía consciente constantemente estando allí. Así como explicábamos al principio que estando aquí todos ustedes se unen, en cada uno de los equipos de trabajo de todas las organizaciones que existen, todas esas personas se unen y se conectan a un mismo ser, podríamos decir, a un mismo maestro, a una misma alma o espíritu de la organización. Y cada equipo de trabajo tiene su propia alma o espíritu de la organización. Por tanto, lo que puedes hacer es comenzar a intentar tú misma ponerle mayor alegría a ese lugar. Mas si le pones alegría directamente, entonces lo que harás es ir a batallar en ese lugar contra las personas que ven las cosas de forma horrible. Lo que necesitas es entregar a ese lugar paz, tranquilidad y entregar también cierto equilibrio desde ti, más que intentar dar vuelta a las cosas y buscar el opuesto, buscar simplemente el neutro, aquello que les permita al ser, que es toda la energía de todo el lugar, poco a poco invitar hacia esa ecuanimidad a aquellos que están en el punto de vista negativo. Gracias. Yo tengo una pregunta. Mi mamá falleció hace unos meses en un accidente. Quiero saber si está en el camino de la luz y si es que su muerte va a tener alguna significancia en mi vida. Su muerte ya está teniendo significado en tu vida. Ahora lo importante es darte cuenta si es que quieres seguirlo o no. Lo que nosotros observamos es que si estás aquí haciendo la pregunta es porque estás decidida a seguirlo y simplemente falta un pequeño paso para que aquello se pueda transformar. Por ahora entonces simplemente permítete que si aquello va a tener significado se lo puedas dar tú misma, pues está allí y solamente falta que abras la puerta. Respecto al accidente del que hablas,
y lo que ha sucedido con su alma, nosotros simplemente podemos decir que su alma ya ha hecho el proceso que las almas requieren de hacer una vez que dejan los cuerpos, y que entonces de vez en cuando podrás darte cuenta que te susurrará al oído y vendrá en alguno que otro sueño. Yo tengo una pregunta. Hace tiempo me he vuelto muy sensible. Antes no era así. Ahora escucho muchas cosas de las cosas que pasa ahora y veo los problemas que tienen los demás. Y es como si me conectara con ellos. Y me pongo triste y lloro con lo que veo y escucho. Y a veces me siento triste y no sé por qué. Y a veces estoy muy alegre y me gusta estar alegre. Pero mi duda es, ¿por qué estoy pasando esto? A veces me causa curiosidad o a veces miedo. El que cause curiosidad es un muy buen síntoma, pues aquello que está ocurriendo son las fases en que tu alma te está mostrando tu proceso de despertar. Es similar a la primera pregunta que se ha hecho, solo que las manifestaciones son levemente distintas. Aquella sensibilidad, si te permites simplemente sentirla, sin intentar explicarla o sin intentar conectarte con la otra persona o juzgar por qué es lo que lo está sintiendo, debería comenzar no solamente a fluir, sino que además a bajar y permitirte entrar en un punto donde lo que estés sintiendo sea compasión y no simplemente empatía. La empatía, de alguna forma, nosotros la definimos como el punto donde te conectas con la energía de la otra persona y comienzas a sentir tú también lo que la otra persona está experimentando. Mas, ¿de qué sirve que tú sientas lo mismo que la otra persona? La verdad no sirve de nada si es que no logras transformar aquello en compasión y no logras simplemente poder sentir lo mismo que la otra persona, mas no para solucionar nada, ni tampoco para aliviarle el que aquellas emociones que a ella no le gustan pasen por ti, sino más bien para que pueda darse cuenta que tú estás allí y puedes estar en tranquilidad cuando esa persona está con la energía alborotada. Entonces, la compasión es la capacidad de que puedas mirar a los ojos al otro sin juzgar lo que está sintiendo y sin juzgar lo que está viviendo, simplemente logrando sentir lo mismo que esa otra persona, mas sin intentar resolverle nada, pues no tienes nada que resolverle, sin intentar ayudarle de ninguna forma, pues no tienes nada en que ayudarle, simplemente la puedes mirar y si quieres abrazar. Y con eso será suficiente. El resto, la curiosidad, te podrá llevar al despertar, si es que lo permites. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber por qué, a pesar de que yo siento que doy tanto en mi tema más que todo sentimental, siempre siento que la gente prefiere a otra persona antes que mí. Es como que muy repetitivo, siempre. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué de repente la gente no prefiere quedarse a mi lado, a pesar de que yo siento que doy tanto y al final siento que no he dado lo suficiente, pero... Porque lo que crees es que al dar las personas deberían elegirte, y esa es la manera en que has sido enseñada. Quizás de forma inconsciente, mas crees que mientras más des, más deberían elegirte, y no necesariamente es así. ¿Por qué podrían las personas elegirte simplemente porque des más?
Eso sería una forma de intentar controlar y manipular a las otras personas. Te quedas cerca mío porque yo te resuelvo las cosas. Te quedas cerca mío porque yo te doy todo lo que necesitas. Y entonces no estás realizando una conexión desde lo profundo de ti misma, sino que estás intentando hacerla para que el otro se sienta agradable. Mientras no permitas que sea la conexión desde ti misma la que se muestre frente a otras personas, entonces seguirás atrayendo a personas que lo que buscan es ser agradados. Entonces, en ese momento, la conexión de lo que tú haces se torna sumamente superficial, pues intentas dar en vez de ser tú misma. Cuando seas tú misma en vez de dar, las personas podrán verte a ti por lo que realmente eres y no simplemente por lo que estás intentando ser. Las relaciones no pueden basarse en máscaras que están poniendo unos sobre otros. No funcionan de esa manera. Ni las relaciones sentimentales, ni las relaciones laborales, ni familiares, ni las de ningún otro tipo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué significado tiene el que personas queridas que ya han partido se presenten en sueños de forma reiterada? El mismo tipo de sueño. En el caso mío, yo he enviudado hace muchos años y mi primer esposo se presenta, siempre volviendo, queriendo volver a esta vida. Lo que nosotros observamos ahí no es solamente que él quiera volver a esta vida, sino que de algún modo tú quieres que él vuelva a esta vida. Nosotros observamos que hay una parte del duelo que no está totalmente concluso, que hay cosas con las que no estás simplemente a gusto y no estás simplemente aceptando respecto a lo que se te ha presentado en la vida, y por tanto no estás dejando que él parta. Entonces él comienza a intentar volver, pues no has dejado que termine de hacer su transición completa, y seguirá volviendo y apareciendo a menos de que dejes de comparar las relaciones que tienes ahora con las relaciones que tuviste antes con él, pues ninguna será como esa. Nada será exactamente igual. Algunas podrán sentirse peor o a veces incluso hasta mejor. Mas con el solo hecho de que hagas el punto de comparación, entonces te darás cuenta de que él reiterativamente intentará volver, pues no lo estás dejando irse por completo. Y al mismo tiempo está claro que es una persona que te amaba mucho y por tanto también intenta quedarse porque sí quisiera experimentar más contigo. Mas en este momento, la aceptación y el desapego son más importantes. Sugerimos que intentes simplemente terminar con ese duelo que está inconcluso y termines de dejarlo ir para que puedas enfocarte entonces en las otras relaciones, para que puedas enfocarte en la relación que tienes ahora y puedas también enfocarte en lo que es el futuro para ti y no en el pasado. ¿Por qué no puedo perdonar? Me odio tanto a mí mismo por no poder perdonar. ¿Qué puedo hacer? ¿Es muy malo lo que has hecho? Es muy malo. ¿Y quién te ha enseñado que eso es malo? Tengo miedo que termine en tragedia. Mas aquello solo podría terminar en tragedia si tú sigues sin perdonarte. Los humanos a veces son chistosos para nosotros, pues tienden a crear tragedias donde no las hay, tienden a crear percepciones falsas donde no hay percepciones falsas, donde el punto de vista de todo lo que es muestra que aquello que ha sucedido y aquello que has hecho no es más que simplemente lo que necesitaba suceder en ese instante, lo que tu alma necesitaba experimentar en ese momento. Y lo que tu alma está haciendo es simplemente buscar nuevamente volver al todo, al anhelo de no estar separado de manera constante. Si te permites entonces darte cuenta que no importa lo que hagas, si tú sigues estando en la culpa, no podrás avanzar.
Necesitas entonces comenzar no a intentar perdonarte, sino que perdonarte por sentir la culpa. No importa lo que hayas hecho, lo que nosotros observamos es que la importancia está en el punto donde te perdones por sentir la culpa, más que te perdones por haber hecho lo que hayas hecho, sin importar lo que sea. Para nosotros eso no es importante. Para nosotros, por eso mismo, es importante el punto donde tú te haces sentir culpable y responsable de lo que has hecho, más que cualquier otra cosa. Entonces comienza por perdonarte el sentir la culpa antes y asume que es natural que la sientas. Una vez que te permitas aquello, podrás ir más profundo y entonces comenzar a perdonar las otras cosas. Mas todo lo que sucedió ya sucedió. No hay forma de cambiarlo. La única manera de cambiar algo del pasado es simplemente cambiar la percepción que has tenido del pasado, cambiar el juicio que has hecho respecto a la historia del pasado. Permítete darte espacio para que cuando recuerdes el punto donde te has sentido culpable, te perdones a ti mismo por sentirte culpable. Quiero saber por qué no puedo dejar atrás, no puedo cerrar un ciclo de mi vida, que yo sé que ha terminado, pero no puedo cerrar ese ciclo, no logro concluir y seguir adelante con mi vida. ¿Podemos tener más información al respecto para poder ayudarte? Yo tomé la decisión de dejar un trabajo y durante el tiempo que estuve en ese trabajo, yo tuve muchas emociones y fui muy feliz ahí. Conocí mucha gente que me hizo feliz. Pero tomé la decisión de dejar ese trabajo, de renunciar, pero me cuesta mucho, extraño mucho y no puedo continuar en la vida que iniciamos nuevamente, ¿no? En otro lado. La emoción es tan fuerte que sigues estando atada a aquella emoción y enamorada de aquella emoción. Entonces, lo que haces es comparar lo que tienes ahora con lo que tenías antes. Y mientras sigas estando en la comparación, entonces, lo otro se sigue viendo mejor que esto. Mas la verdad, como dices, aquello ya no lo tienes. Entonces es simplemente una historia que tienes en la cabeza, una historia que se replica una y otra vez, pues te das cuenta que cuando te acuerdas de la historia te sientes un poco mejor. Y ahí es donde está la adicción. Te acuerdas de la historia, el cerebro libera cierta dopamina, te sientes más alegre y entonces cuando te das cuenta que no es real, añoras volver atrás otra vez. Y entonces sientes la historia de nuevo, la recuerdas, el cerebro vuelve a sacar dopamina y vuelves a sentirte alegre hasta que recuerdas que eso no es lo real. Y así puedes estar eternamente. La forma de salir de ese bucle en el que estás inmersa es cada vez que te acuerdes de ese lugar muy amorosamente y con mucho cuidado detenerte. Sin culpas, sin rabias, porque tu mente te está llevando hacia allá, simplemente de manera muy amorosa detenerte y concentrarte en lo que tienes ahora y en cómo puedes tú misma generar una vez más espacios similares en el lugar donde estás. Las personas que estaban allí no eran buenas contigo simplemente porque eran buenas contigo pues tú las invitabas a esa resonancia. Los momentos de alegría y felicidad en ese lugar, tú los invitabas a que sucedieran. Puedes hacer lo mismo en este lugar si te permites desengancharte del lugar anterior y desenamorarte de ese lugar. Entonces, con mucha paciencia y muy amorosamente, cada vez que aparezca el recuerdo, detente. Y simplemente di, esta no es mi realidad ya. Mi realidad está aquí y ahora. Y yo puedo cambiarla si yo permito que toda mi transparencia y todo mi amor que soy se diluya en este lugar y entonces este lugar cambiará también. Entonces tenemos espacio para 2 preguntas más. Yo tengo una pregunta.
Ahí está la primera pregunta. Estoy pasando por un proceso de enfermedad en mis dos ojos, ya como 3 meses, y no puedo salir de allá porque que pueda hacer, que pueda... No sé por qué estoy pasando por esto. Fíjate bien en lo que está pasando a tu alrededor. Tu vida está cambiando y ha estado cambiando ya por un buen tiempo. Y no estás permitiendo que esos cambios se realicen. Estás frenando los cambios, queriendo que todo siga tal cual como está. Quieres que el otoño sea eterno sin poder pasar al invierno. Mas si no pasas al invierno, nunca podrá llegar la primavera. No podrás hacer que las flores nazcan en otoño. Necesitas dejar que el invierno llegue y que aquello que deba ser podado sea podado, que aquello que necesitas soltar, termines de soltarlo. Entonces, una vez que lo hagas, la energía volverá a ti y las ramas podrán surgir más fuertes en la primavera, los frutos mostrarse y las flores abrir más maravillosas y más coloridas. Entonces tu cuerpo tendrá espacio para sanarse, pues tendrá la energía necesaria para poder hacerlo. Ahora no la tiene, pues estás intentando controlar cosas que ya no te corresponde controlar. Estás intentando atar personas que no te corresponde atar. Y hasta que no las sueltes y no permitas que esas personas se vayan a donde tengan que irse, entonces los ojos seguirán sufriendo por ahora. Es momento de que tomes acción. Es momento de que permitas hacer los cambios. Si no, el retroceso será cada vez más fuerte. Mas está en ti la decisión en este momento. ¿Soltar el control o entrar al invierno intentando pelear contra él? Y entonces la última pregunta. ¿Estás segura que eres la última pregunta? ¿Quién más quiere hacer la última pregunta entonces? ¿Tú estás segura que eres la última pregunta? No, tampoco. ¿Y entonces? Yo, ¿Estás segura? sí, ¿Y por qué no deberían hacerla alguna de las otras 2 personas en vez de ti? porque creo que es algo que nos puede servir a todos. Veamos entonces. Creo que todos acá estamos demasiado conectados a situaciones, problemas y en sí a nuestros cuerpos terrenales. Pero bien, acá estamos todos dispuestos a, como decía tu canal, a dejar de pensar y luego ser y empezar a sentir y ser. Pero los que estamos acá estamos dispuestos. Y cómo los que estamos acá podemos ayudar a personas que no saben que tienen que dejar de pensar tanto. ¿Cómo podemos ayudarlos a sentir más? A personas obsesionadas con el trabajo, con los estudios, con el dinero, con el poder, con el odio. La respuesta es no puedes ayudarlos. Si ellos no quieren, no puedes ayudarlos. Así como hay algunos aquí que no quieren y no están escuchando lo que hablamos, a esos otros que no están aquí, no puedes ayudarlos. Lo único que puedes hacer es ayudarte a ti misma a salir de ese lugar. Y entonces el resto poco a poco podrán comenzar a darse cuenta. Mas, fíjate bien, has tomado el poder en representación de otros. ¿Por qué crees que tomas ese poder en representación de otros? ¿Por qué tú preguntas si era más importante que las otras 2? Porque he escuchado aquí mismo muchas preguntas que me han dado a entender que efectivamente
últimamente muchos acá estamos anclados, y me incluyo, a la tierra y a las cosas terrenales. Es que como humanos necesitan estar anclados a la tierra y a las cosas terrenales. Para eso son humanos. Si se desanclaran de lo terrenal, entonces no podrían seguir viviendo, se irían del lugar. Necesitan estar anclados para que la experiencia sea completa. Mientras la experiencia no sea completa, entonces nadie estará haciendo el camino de retorno. Para hacer el camino de retorno que todos están haciendo, necesitan de la experiencia humana. Para eso han venido aquí, no solamente para recordar que son espíritus, sino que para recordar que son humanos. Mas sucede que no funcionan como humanos, funcionan como zombies, como robots. Ese es parte del gran problema. No están lo suficientemente anclados en lo humano, están anclados en sus mentes, no en sus cuerpos. Están lejos de lo que es tocarse el uno al otro, están lejos de permitirse el espacio para simplemente andar de las manos en la calle unos con otros, sin importar lo que los otros digan de si es que 10 personas están tomadas de las manos en las calles. Están alejados de poder simplemente abrazar a otro por el placer que les da abrazarse y la conexión de corazón a corazón que emerge cada vez que se abrazan. ¿Por qué? Porque quizás qué dirán si ando abrazando a todo el mundo. Entonces no están en sus cuerpos, no están en sus seres, están en sus mentes. Necesitan estar más en lo humano. Cuando estés tú más en lo humano, entonces verás que el resto también podrá estar más en lo humano. Mas debes partir por ti. Por eso funcionamos y trabajamos de este modo, para que veas cómo cada uno parte por sí mismo antes de poder ayudar al resto. Luego la ayuda llegará simplemente. Algunos sentirán aquella necesidad de ser portadores de la energía, de dejar y permitir que nosotros seamos quienes los muevan. Y entonces a aquellos nosotros les daremos la bienvenida. Mas si eso se transforma en un rol, entonces volverás a hacerlo desde la mente. Y si lo haces desde la mente, entonces no estaremos nosotros allí, estará tu mente. Si lo que ansias es poder cambiar a otros, entonces es la mente la que está intentando ordenar las cosas. Si lo que haces es permitir que cada uno viva la vida que quiere vivir, entonces lo que haces es permitir que nosotros hablemos por ti. Pues en lo profundo, cada uno lo que está haciendo es vivir la forma de su divinidad que se permite vivir en ese momento. Aquel que toma las posesiones de otro ser humano es la forma en que se permite vivir a Dios en ese momento. Si lo juzgas, entonces no le estás permitiendo ser su divinidad. Si le permites serlo, entonces estarás libre del juicio y estarás libre para poder entonces acomodarte a poder conversar con Él respecto a su divinidad y llevarlo a un punto donde quizás su comportamiento cambie o quizás no. Mas aquello ya no te compete a ti, le compete a Él. Una muy importante última pregunta ha sido esta, pues a través de ella podemos terminar esta conversación, a través del punto donde pueden ver